Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la náusea y el vómito en los pacientes oncológicos. Nosotros somos el grupo 4 y estamos conformados por Silvia Aguiar, Kevin Casco, Catherine Chiriboga y David Chávez. Espero que disfruten de esta presentación. Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre qué es la náusea y el vómito. Las náuseas y los vómitos son los síntomas comunes cerca del final de la vida que pueden causar angustia física y psicológica para los pacientes y sus familias y afectar significativamente la calidad de vida. Las náuseas es la sensación desagradable de estar a punto de vomitar, que puede ocurrir solo o puede acompañarse del vómito, la dispepsia u otros síntomas gastrointestinales. El vómito, en cambio, es la expulsión del contenido gástrico a través de la boca, causada por una contracción fuerte y sostenida de los músculos abdominales y el diafragma. También se puede hablar sobre las arcadas, que difieren de los vómitos en ausencia de expulsión del contenido gástrico. La náusea y el vómito son dos de los efectos secundarios más perturbadores de los pacientes con cáncer. Tanto la prevención como el control de la náusea y el vómito son de suma importancia en el tratamiento del paciente con cáncer. La náusea y el vómito incontrolado pueden conducir a cambios químicos en el cuerpo, pérdida del apetito, problemas físicos y mentales, desgarre del esófago, roturas de huesos y la reapertura de heridas quirúrgicas. La náusea y el vómito incontrolado pueden interferir con la capacidad del paciente de recibir su tratamiento, así como de cuidarse a sí mismo. Las náuseas y los vómitos son el efecto secundario más frecuentes en los pacientes con tratamiento quimioterápico. Estos van a depender de dos factores. En primer lugar, del potencial hematógeno del propio quimioterápico y en segundo lugar, de factores que van a venir determinados por el propio paciente. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo funciona la epidemiología. Es importante tener en cuenta que las náuseas y vómitos inducidos por el tratamiento quimioterápico se producen en aproximadamente 70-80% de pacientes. Si nosotros no tenemos en cuenta esto, vamos a generar alteraciones hidroelectrolíticas serias que pueden generar problemas al momento de administrar los medicamentos. Son los efectos secundarios que más molestan a los pacientes, teniendo en cuenta que aproximadamente 25-50% de pacientes con fármacos antieméticos tienen episodios de náusea y de ese porcentaje, un 25% aún con el tratamiento antiemético presenta vómitos. Aquí está un poco más explicado cómo podemos ver cómo fueron estos síntomas variando desde la aparición de los antagonistas de 5-HT3 que hablaremos posteriormente. En 1983 tenemos que los principales efectos adversos que me generaban más malestar a los pacientes, el número 1 era los vómitos y en el segundo era la parte de la náusea. Tercero teníamos problemas como la alopecia y los demás que nos encontramos allí. A partir de 1955, después de la aparición de estos medicamentos que nosotros podemos generar, la náusea pasó a primer lugar, pero la alopecia pasó al segundo. Es importante tener en cuenta de que ya se ve un control de los vómitos, pero sigue perteneciendo a esta lista de efectos adversos más angustiosos al paciente, generando alteraciones en la calidad de vida. Aquí podemos ver que a partir de medicamentos que se fueron diseñando a partir de la fisiopatología, el número de vómito que presentaba a los pacientes con quimioterapia fue disminuyendo. Vemos que en 1960 apareció la dopamina, en 1980 la serotonina, en 1990 ya se hablaba de los receptores 5-HT3 que están asociados a la serotonina, y luego ya en la parte de los años 2000 los receptores NK y los receptores antagonistas de la sustancia P, que ya hablaremos después cómo funcionan estos. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología del vómito. Es importante entender cómo funciona esta para asociar cómo la quimioterapia actúa en esta y se genera el vómito y la náusea. ¿En dónde está el centro del vómito? El centro del vómito se encuentra en la formación reticular del bulbo raquídeo. Reacciona a estímulos aferentes y deferentes de todas partes del cuerpo, como el tracto gastrointestinal, la corteza cerebral,
especialmente en la zona de activación de quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores son muy importantes y ya vamos a hablar después de cómo actúan y cómo se ven reflejadas en la fisiopatología. Ahora vamos a hablar sobre otras fuentes de estimulación del centro del vómito, que incluyen las rutas de las señales cerebrales corticales, las rutas vestibulares relacionadas con el mareo y asociadas a la marcha. Debemos pensar que el sistema nervioso recibe diferentes estímulos hematógenos y emite hacia las glándulas salivales, músculos abdominales y el centro respiratorio y los pares craneales las diferentes señales eferentes coordinadas que conducirán finalmente a la producción de una respuesta aferente, generando el vómito. Aquí nosotros podemos ver en esta imagen cómo el centro del vómito, que está en el número 9, envía las señales eferentes a los diferentes sistemas, como podemos ver que envía los músculos abdominales, las glándulas salivales que ya habíamos comentado, y esto me va a llevar al vómito. Ahora vamos a hablar de la zona de activación de quimiorreceptores. También es conocido como el área postrema, localizada en el cuarto ventrículo afuera de la barrera hematoencefálica. Hablo de receptores para dopamina, serotonina y sustancia P, cuya activación produce el vómito. Estos quimiorreceptores pueden asociarse a sustancias presentes en la sangre, pues están situados antes de la barrera hematoencefálica. Ahí aparecen los primeros quimiorreceptores importantes, que es la dopamina, serotonina y sustancia P, que ya hablaremos después. Ahora vamos a hablar de las células enterocromafines. Son células enteroendocrinas presentes en el tejido del tracto intestinal. Pertenece al sistema APUD, sistema paralelo al sistema endocrino común, que se conforma a partir de epitelios, no de glándulas. Produce y contiene casi el 90% de reservas de serotonina. El detalle está en que esta serotonina producida por estas células heterocromafines activa el nervio vago, y este nervio vago va a ser el impulsor que nos va a generar las náuseas y vómitos. Entonces por ahí tenemos la primera parte de la fisiopatología. De los más de 30 neurotransmisores asociados a émesis inducida por quimioterápicos, hay 3 que tienen una clara relevancia clínica. Dopamina, ya habíamos hablado algo de serotonina, y también de la sustancia P. Lo importante para entender esto es que se desarrollaron fármacos que actúan como antagonistas de estas sustancias y demostraron tener una acción antiemética. Entonces, ese es el punto que nos lleva a pensar que estas 3 sustancias tienen un rol muy importante en lo que es el vómito. Aquí tenemos el reflejo emético y cada una de las principales neurotransmisores, como para obtener una idea de cómo funciona el reflejo emético. Aquí podemos ver cómo la implicación de cada uno de los neurotransmisores en función del momento de la aparición de la émesis. Tenemos que, por ejemplo, cuando aparece en el primer día, normalmente los niveles de serotonina se encuentran elevados. A partir del segundo a quinto día, nosotros vemos que está asociado más a sustancia P. Entonces, como nosotros vemos aquí, el 98% de pacientes en las primeras 16 horas tenían niveles de serotonina súper elevados, generando de 6 a 7 episodios de vómitos. En cambio, el segundo pico se dio de las 22 a 72 horas en el 89% de pacientes que presentaban los niveles de sustancia P elevados, teniendo al menos 3 episodios de vómito. Entonces, hablando del vómito, que es un acto complejo que incluye 3 acciones básicas que tienen que ser sincronizadas, todas ellas con un origen en el bulbo. Tiene una parte motora, una parte nerviosa parasimpática y una parte nerviosa simpática. Primero hay un enlentecimiento de la actividad gastrointestinal. Aumenta la salivación, sudoración y frecuencia cardíaca. Se da un peristaltismo inverso. A partir de la zona media del intestino delgado, se hace un circular en sentido invertido al contenido intestinal a través del esfínter pilórico que se encuentra relajado. Luego tenemos un descenso de la presión intratorácica a consecuencia de una inspiración forzada con la glotis cerrada, en combinación con el aumento de presión intraabdominal a causa de la contracción de la musculatura abdominal. Este cambio de presiones ocasiona que el contenido que se encuentra del quimo, en este caso suba al esófago, sin necesidad de peristaltismo en esta zona. La expulsión es violenta, espasmódica, de todo el contenido del estómago, y esto se da a través de la boca.
Luego, aquí tenemos un gráfico para poder entender, como ya habíamos hablado, del descenso de la actividad gastrointestinal, cómo se da este peristaltismo que forza al contenido gástrico a subir por el esfínter que se encuentra relajado, la glotis se encuentra cerrada, como ahí vemos, y se da una salida brusca del contenido alimentario por la boca. Entonces, ¿cómo actúan los fármacos quimioterápicos? Estos estimulan a las células enterocromofinas de la mucosa gastrointestinal, las cuales segregan neurotransmisores que activan diferentes receptores localizados en las terminaciones aferentes del nervio vago. Ya habíamos hablado de la serotonina que se encuentra en gran cantidad allí. Por medio de las vías vagales, estas señales son vinculadas a las áreas del troncoencéfalo, donde se activa el arco reflejo que desencadena el vómito. Aquí vamos a entender un poco mejor cómo es la quimioterapia, ya habíamos hablado, que genera el aumento de la producción de serotonina. Esta llega a los receptores 5-HT3, que llevan a la zona CGO, que estimula el centro del vómito. Se da la zona de gatillo por la parte de la quimioterapia. ¿En qué parte? En los receptores 5-HT3, los receptores NK1 y los receptores de dopamina. Y después el centro del vómito va a hacer que aumente la salivación, aumente la frecuencia respiratoria, se den las contracciones musculares faringias, gastrointestinales y abdominales. Y todo esto desencadena en el vómito. Entonces nosotros vemos que todo es un ciclo, que una cosa lleva a la otra y que por ende podemos detener una etapa para eliminar el vómito. De allí sacaron los fármacos que ya vamos a hablar posteriormente. Aquí podemos ver cómo son las acciones dentro del sistema periférico y dentro del sistema nervioso central. Cómo en este caso los neurotransmisores generan este efecto, esta reacción, y nuestro sistema nervioso central recepta esta reacción y va a generar el vómito. Aquí en la segunda parte tenemos cómo el cisplatino actúa en el intestino, haciéndola que se produzca sustancia P y la serotonina. Y estas van a generar el reflejo vasovagal y por ende el proceso de las náuseas y el vómito. A continuación vamos a hablar de los citostáticos y por qué causan vómito. Los tratamientos que se usan para combatir el cáncer también pueden afectar a las células normales de tejidos de rápida renovación y en ocasiones causar efectos secundarios indeseables. Estos efectos secundarios pueden variar mucho de unos pacientes a otros y no tienen por qué afectar al resultado del tratamiento, pero sí pueden condicionar la adherencia del paciente a este. Las náuseas y vómitos, entre otros, como la caída de pelo, son los efectos secundarios más frecuentes entre los pacientes. La frecuencia e intensidad de las náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia están relacionados con el tipo y la dosis de esta. Por este motivo, los citostáticos se clasifican según el potencial emetógeno, en función del porcentaje de pacientes que experimentan vómitos en ausencia de profilaxis antiemética efectiva. Según las guías podemos distinguir 5 niveles de emetogenicidad, aunque los pacientes suelen recibir combinaciones de varios fármacos que pueden producir un aumento del potencial emetógeno. Primero, riesgo emetógeno alto. En este caso, la frecuencia de emesis entre los pacientes es superior al 90%. Riesgo emetógeno moderado. La frecuencia de emesis aquí se sitúa entre el 30 y el 90%. Riesgo emetógeno bajo. La frecuencia de emesis disminuye encontrándose entre el 10 y el 30%. Y riesgo emetógeno mínimo con una frecuencia de emesis inferior al 10%. La clasificación de la emesis es la siguiente. Se han definido 3 tipos de emesis post-quimioterapia según su momento de aparición: agudos, diferidos y anticipatorios. En la fase aguda, las aferencias que llegan al centro del vómito son sobre todo del sistema nervioso periférico y tienen como mediador fundamental la serotonina. En la fase diferida, las aferencias que llegan al centro del vómito son del sistema nervioso central y es la sustancia P el principal mediador. Emesis aguda es aquella que comienza entre las 1 y 2 horas después del comienzo de la quimioterapia.
pudiéndose mantener durante varias horas hasta 24 horas. Es la emesis más intensa. La severidad de esta va a depender del fármaco o fármacos utilizados. Emesis diferida. Es la que tiene lugar pasadas 24 horas de la quimioterapia. Su pico se presenta entre las 48 y 72 horas después de la quimioterapia. Es de menor intensidad y aparece en menor número de pacientes, pero dura más que la emesis aguda y puede aparecer con independencia de esta. Puede mantenerse durante días después de la administración del tratamiento y tener influencia en la adecuada nutrición e hidratación del paciente, siendo preciso en ocasiones el ingreso para su tratamiento. Emesis anticipatoria es la que se presenta antes de iniciar un nuevo ciclo de quimioterapia, por el recuerdo de ciclos anteriores que presentaron episodios severos de emesis. Se debe a un reflejo condicionado y se asocia a cuadros de ansiedad. La emesis anticipatoria es difícil de controlar con antieméticos. Las náuseas y los vómitos continúan estando entre los efectos adversos de la quimioterapia que más ansiedad provoca en los pacientes, teniendo una gran repercusión sobre la calidad de vida. Estos efectos adversos suelen estar subestimados por los profesionales de la salud, sin tener en cuenta que la émesis va a influir en la vida cotidiana del paciente, así como en las tareas domésticas, el disfrute de las comidas, la participación en el trabajo u otras funciones sociales, y el deseo de compartir su tiempo con familiares y amigos. Conviene además tener presente que las náuseas son más difíciles de valorar y controlar que los vómitos. En caso de control, las náuseas y los vómitos asociados a quimioterapia pueden deteriorar el estado nutricional del paciente. Cuando no se previenen de forma adecuada, pueden dar lugar a diversos trastornos como la malnutrición, la alcalosis metabólica o incluso lesiones mecánicas como el colapso cerebral. Dentro de los objetivos para el tratamiento de la emesis postquimioterapia especialmente es la eliminación y el control de estos mismos. El objetivo especialmente es mejorar la calidad de vida del paciente. La mejor estrategia para el tratamiento de los vómitos es la prevención, y esta debe comenzar con el primer ciclo de la quimioterapia, ya que una vez que aparece el vómito resulta más difícil de controlar. Dentro del tratamiento para la emesis postquimioterapia tenemos los antidopaminérgicos, especialmente la metoclopramida. Estos son antagonistas del receptor dopaminérgico D2 que actúa a nivel central y periférico y presenta actividad procinética en el tracto gastrointestinal. Los efectos adversos incluyen las reacciones extrapiramidales, diarrea y sedación. Se administra vía oral a dosis de 10 miligramos TID o por vía intramuscular o intravenosa lentamente. En el Ecuador tenemos en el cuadro básico metoclopramida en una presentación de sólido oral de 10 miligramos y líquido parenteral de 5 miligramos ml. También tenemos las fenotiacinas, especialmente dentro de estas es la clopromacina. Estas actúan bloqueando los receptores dopaminérgicos a nivel central. Entre sus efectos adversos más frecuentes son las reacciones extrapiramidales, la debilidad, la hipotensión y la sedación. La dosificación de este fármaco es de 75 a 150 miligramos en 3 tomas cada 24 horas, comenzando por dosis diarias débiles de 25 a 50 miligramos por vía oral. Los antagonistas de la serotonina. Debido a que la serotonina es el principal neurotransmisor responsable de la emesis tras la quimioterapia y la radioterapia, los antieméticos antagonistas de la serotonina tienen un índice terapéutico elevado y resultan muy efectivos en el tratamiento y prevención de la náusea y el vómito asociados a la quimioterapia. Dentro de los antagonistas de la serotonina tenemos el ondansetron. Su eficacia mejora significativamente si se asocia especialmente con un corticoide. Sus formulaciones orales son tan efectivas como sus formulaciones intravenosas. Dentro de sus efectos adversos tenemos la cefalea, alteraciones del electrocardiograma como la prolongación del intervalo QT, somnolencia.
En el cuadro básico del Ecuador tenemos la presentación del ondansetron en sólido oral de 4 miligramos o 8 miligramos y líquido parenteral de 2 miligramos ml. En cuanto a la dosificación, por la vía oral se da 1 a 2 horas antes de la quimioterapia. Hay que administrar ondansetron, tabletas de 8 miligramos y repetir 12 horas después de la quimioterapia. En cuanto a la solución inyectable, es administrar 8 miligramos de 1 a 2 horas intravenosa o intramuscular inmediatamente antes de la quimioterapia. Los corticoides son tan eficaces para el control tanto de la emesis aguda como de la emesis retardada causada por la quimioterapia. Los dos corticoides más empleados como antieméticos son la dexametasona y la metilprednisolona. La dexametasona aumenta la respuesta antiemética cuando se emplea con los antagonistas de la serotonina y antagonistas de la neurocinina 1. Los efectos adversos más frecuentes asociados a los corticoides son la euforia, ansiedad, insomnio, aumento del apetito, hiperglucemia y retención de líquidos. En el cuadro básico del Ecuador tenemos la presentación de la dexametasona sólido oral 4 miligramos y 8 miligramos, líquido parenteral 4 miligramos ml, y de la metilprednisolona líquido parenteral de 40 miligramos ml y 80 miligramos ml. En cuanto a la dosificación, se utiliza la vía oral de la dexametasona en dosis de 8 miligramos 2 veces al día durante 3 a 4 días. Dentro del tratamiento para el emesis postquimioterapia también tenemos los antagonistas de la neurocinina 1, especialmente el aprepitan. Este bloquea de forma selectiva el receptor de la neurocinina 1 en los sistemas nerviosos periférico y central, por lo que reduce la estimulación de la respuesta emética. Este fármaco se administra por vía oral. En la actualidad se ha visto que administrando su profármaco fos-aprepitan por vía intravenosa no solo se mantiene la eficacia clínica, sino que además mejora la adherencia del paciente al tratamiento. Para el tratamiento de la emesis aguda utilizamos los antagonistas de los receptores dopaminérgicos. El más utilizado es la metoclopramida, sobre todo a dosis altas de 2 a 3 miligramos intravenoso antes y 2 horas después de la quimioterapia. También empleamos los antagonistas de la serotonina, especialmente el ondansetron, en solución oral o inyectable. Oral a 1 o 2 horas antes de la quimioterapia se administra ondansetron, tabletas de 8 miligramos y repetir 12 horas después. En solución inyectable administramos 8 miligramos de 1 a 2 horas intramuscular o intravenoso inmediatamente antes de la quimioterapia. En cuanto al tratamiento de la emesis retardada, los corticoides son el fármaco más eficaz cuando se combinan especialmente con la metoclopramida o antagonistas de los receptores de la serotonina. El corticoide más utilizado es la dexametasona. Habitualmente se utiliza la vía oral en dosis de 8 miligramos 2 veces al día durante 3 a 4 días. A continuación vamos a hablar de los esquemas de tratamiento antiemético en quimioterapia altamente emetógena, moderadamente emetógena y de bajo riesgo emetógeno. En la quimioterapia altamente emetógena, nosotros tenemos un esquema de tratamiento en el día 1, que es la fase aguda, y en días posteriores, que es la fase diferida. En el día 1 de la fase aguda, que es 30 minutos antes de la quimioterapia, se utiliza los antagonistas de la serotonina, el ondansetron de 8 a 16 miligramos, la dexametasona de 12 miligramos intravenoso o por vía oral. En días posteriores, la fase diferida, el día 2 se utiliza la dexametasona de 8 miligramos vía oral en el desayuno.
Día 3 y 4, dexametasona de 8 miligramos vía oral 2 veces al día. En cuanto al esquema del tratamiento antiemético en la quimioterapia moderadamente emetógena, en el día 1, fase aguda, 30 minutos antes de la quimioterapia, utilizamos los antagonistas de la serotonina, que es el ondansetron de 8 a 16 miligramos, más la dexametasona 12 miligramos intravenoso o por vía oral. En días posteriores, fase diferida, día 2 y 3, utilizamos dexametasona 8 miligramos vía oral en el desayuno, o podemos utilizar también los antagonistas de la serotonina, que es el ondansetron 16 miligramos día vía oral. En cuanto al esquema de tratamiento antiemético en la quimioterapia de bajo riesgo emetógeno, el día 1, que es la fase aguda, 30 minutos antes de la quimioterapia, utilizamos la metoclopramida, 10 a 40 miligramos vía oral o intravenoso. O podemos utilizar, en vez de la metoclopramida, solo dexametasona, 12 miligramos intravenoso. Días posteriores, en la fase diferida a la quimioterapia, no precisa un esquema de tratamiento. Las personas que tienen una quimioterapia de bajo riesgo emetógeno.